Esa sí se la tengo que preguntar al maestro Paco Cruz. ¿Quién mejor que el maestro Paco Cruz, autor de libros como García Luna, El Señor de la Muerte y Las Damas del Poder? Que lo que hace o lo que hizo López Obrador y lo que hace Claudia Sheinbaum hace palidecer a lo que se le imputa, lo que se señala a García Luna. Ya están muy enfermitos y enfermitas, necesitan ir al loquero. Mi querido Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo y autor de, le decía, Las Damas del Poder, García Luna, El Señor de la Muerte, Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan, parte fundamental, piedra angular de este espacio libre como el viento. Pobrecito García Luna, Paco. El monstruo que tú encontraste en tu investigación no es nada, es bebé, es de kinder frente al perverso de, nótese mi sarcasmo obviamente, de López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, de acuerdo a la cabecita de Lili Telles, o a lo que le ordenó Salinas, o a lo que le ordenaron desde Estados Unidos, o a lo que le conviene al PAN, ya no sé a quién busca favorecer o cumplir Lili Telles. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. En realidad, sí, es como para ponerte a reír o ponerte a llorar. Son casos patéticos, patéticos. El de los de Lili Telles, Raimundo Riva Palacio, Héctor de Mauleón, están pidiendo a gritos una intervención de Estados Unidos. Vicente, ¿qué está pasando en realidad? Bueno, mire, hay que separar los casos. Lili Telles ya está en campaña política abiertamente por su patrón o su expatrón, si quieres, pero yo digo que es el tipo que controla más o menos ese grupo político, Ricardo Salinas Pliego. Están en campaña política abierta. Ellos saben que él no tiene una sola posibilidad. La única posibilidad, Vicente, de que algún grupo de derecha, de extrema derecha, un grupo radical de derecha, pueda tener algo, una influencia política en las elecciones de 2030, fíjate, hasta para cuándo están trabajando, es una intervención directa de Estados Unidos y están envalentonados por este presidente estadounidense que es un asesino abiertamente. ¿Sí? No solo es un criminal, que eso lo dictaminan las leyes de Estados Unidos, culpable de 34 delitos. No solo es un criminal, es un asesino. La semana pasada le pidió a sus tropas y les advirtió que iban a matar a todo aquel que cruzara por el Mar Caribe, que controlan prácticamente ya 8 buques de guerra de Estados Unidos, un portaaviones, un destructor, un submarino con capacidades nucleares. Están envalentonados por este tipo que es un asesino, ¿sí? Mira, yo no he visto alguna declaración. ¿Quién dijo ayer? Un alto funcionario de Rusia dijo: si verdaderamente Estados Unidos quiere acabar con el narcotráfico, tiene que bombardear Manhattan. Manhattan tiene que bombardearlo. Vicente, el problema con gente ignorante, y esa es la verdad, Lili Telles es una ignorante, como muchos de ellos, pero en especial Lili Telles es una ignorante. El problema es que no conocen la historia y que la manipulan lo poquito que conocen y que intentan llevar agua para su molino. Desconocen la historia del narcotráfico, desconocen la historia real de este país y están buscando verdaderamente emular, en este caso, a María Corina Machado. Lo que se le olvida, por ejemplo, a Lili Telles, es que María Corina Machado es descendiente de caciques desde el siglo XIX, del siglo XVIII, XIX, en Venezuela, de personajes que han controlado, que se asociaron a dictadores en este país, que controlaron la economía y las finanzas de este país, que su mamá fue golpista. Si tienen una historia como dueños del dinero de Venezuela, y por eso quieren recuperar el poder. Pero esta pobre de Lili Telles, ¿qué es, Vicente?
una peón, ni siquiera es un alfil, es una peón que mueven los grupos de ultraderecha, en este caso de Ricardo Benjamín Salinas Pliego. La vimos en el sábado en su cumpleaños como una de las 4 oradoras. Pero te digo, Vicente, el problema es que no saben que la ultraderecha, más allá que debamos tener cuidado, no va a funcionar en este país, Vicente. Aquí hemos tenido ya gobiernos de ultraderecha violentos, más violentos que cualquier gobierno de ultraderecha. Mira, tuvimos nada más para que tengamos una idea. ¿Quién era Gustavo Díaz Ordaz? Trabajaba para la CIA, recibía órdenes de la CIA, era un asesino. Tenemos el 2 de octubre, sí, pero tenemos la guerra sucia, que fue una guerra de baja intensidad, pero tenemos el periodo de la guerra sucia. Así que, ¿quién era Gustavo Díaz Ordaz? Un hombre formado por Maximino Ávila Camacho, que era un nazi, el hermano del presidente Manuel Ávila Camacho. El mismo presidente Manuel Ávila Camacho era un nazi, Vicente, eran nazis. Así que ellos formaron a Díaz Ordaz. Cuando Díaz Ordaz se integra al equipo del presidente López Mateos, se conocen en el Senado, él ya era formado por este grupo nazi de los Ávila Camacho. Y así que Díaz Ordaz, un oaxaqueño feo, dientón, horrible, oaxaqueño, aunque la gente dice que era poblano. No, Vicente, su familia migró de Oaxaca, pariente de Porfirio Díaz, sí, familiar de Porfirio Díaz. Este hombre era de extrema derecha, formado por nazis. Luego tenemos, mira, a Salinas de Gortari. ¿A quién atendía a Salinas de Gortari, por ejemplo? Primero, él negoció el fraude de 88. ¿Con quién? Con Ronald Reagan. Con Ronald Reagan, y después negoció con George W. Bush padre, con Bush padre. Así que Salinas atendía a quién? A la extrema derecha. ¿Quién? Sí, ciertamente no es el padre del neoliberalismo mexicano, sino Miguel de la Madrid. Pero Salinas obedecía y atendía a las órdenes de Reagan primero y luego a las órdenes de Bush padre, quiero decir. Así que hemos tenido, y mira, Vicente Fox, ¿cómo llegó a la presidencia de la República? Con la derecha Negociando. confesional, esa derecha radical, con el Yunque, Vicente, con el Yunque, Enrique, con el Yunque. Así que hemos tenido aquí todas esos grupúsculos de derecha que de pronto son sectas también violentas. Ramón Muñoz era el hombre más poderoso. Mira, aquí tenemos este hombre, Gustavo Díaz Ordaz, era un hombre de extrema derecha, violento en serio. ¿Y qué hizo? Acabar con el país, asesinar estudiantes, asesinar líderes sociales, estallar o de una guerra, una guerra sucia contra los opositores, y de todo de la mano de la CIA. Y bueno, yo te decía, Salinas, Bush padre, y antes Reagan, con Reagan, para que le validara el fraude de 1988, se comprometió a abrir las puertas de México a todas las agencias de inteligencia y policíacas de Estados Unidos. Ese fue el primero, no Calderón, ¿eh? No Calderón. Le abrió todas las puertas, y ese compromiso lo mantuvo una vez que terminó en 89 Reagan su presidencia y cambió a Bush a Bush padre. Así que, Vicente, la hemos tenido aquí, y mira, bueno, yo te decía, la derecha confesional violenta, agresiva, controló la presidencia de la República en el gobierno de Vicente Fox. Vicente Fox no fue producto de la casualidad, fue formado por el Yunque. La historia lo muestra, era un empresario fracasado, y lo encontró la derecha en un momento, pero la derecha ultra radical. Lo encontró, lo formó, era un actor. Mira, Vicente, tengo un libro que se llama Los Depredadores, y gente del Yunque me platicó cómo lo formaron a él, y era todo lo que hacía era actuado, Vicente. Era un actor. Eso de vamos a sacar al PRI, a matar víboras, tepocatas, eso se lo enseñó la extrema derecha
a Vicente Fox. ¿Qué pasó cuando llegó a la Claro. presidencia? No cambió nada, negoció, fíjate, negoció con Arturo Montiel Rojas para que el PRI siguiera, que era el compromiso de Carlos Salinas de Gortari, primero con Reagan y luego con Bush, crear un bipartidismo o establecer un bipartidismo en México con, como el de Estados Unidos. Y luego tenemos esas, ya, bueno, ya tienes tres derechas. La primera con Gustavo Díaz Ordaz, la segunda con Carlos Salinas de Gortari. Todos crean un ambiente violento en este país. Salinas de Gortari, hay que ver cuántos, un magnicidio, dos mega asesinatos, José Francisco Ruiz Macié, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampos, más de 400 perredistas asesinados por órdenes de Salinas, ¿eh? Ahí no hay problema. Y luego tienes a la derecha de Vicente Fox, que le entrega a quién? El narco a través de Genaro García Luna y gobierna a la derecha. Y luego tenemos otro grupo también de derecha, salvaje, violento, a través de Televisa. En 2005, Televisa, no se los digo al aire, lo tengo documentado en libros y publicado, Vicente. En 2005, Televisa recibió millones y millones por empezar a armarle la campaña presidencial a Enrique Peña Nieto. Y es otra derecha. ¿Qué hicieron estos gobiernos de derecha? Llevar al país a lo que fuimos, la violencia. Eso no quiere decir que otros presidentes no hayan sido de derecha, Vicente, ¿eh? Pues tenemos a Claro. Cedillo, que fue un ladrón, un sinvergüenza y asesino también, y que además negociaba con el narcotráfico y la esposa también. Tuvimos a Vicente Fox también, a José López Portillo, a Luis Echeverría Álvarez, todos de derecha. Mira, en ocasiones a mí, cuando voy a conferencias en universidades, me dicen, no, espérate, es que el péndulo de la política mexicana se movía a la izquierda también. Y yo digo, ¿cuál izquierda? ¿Cuál izquierda? Si por lo menos 5 mexicanos, presidentes, obedecían a las órdenes de la CIA, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, obedecían Gustavo Díaz Ordaz, obedecían a las órdenes de la CIA. ¿Cuál péndulo hacia la izquierda? Nunca, hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador, tuvimos un gobierno de izquierda, Vicente, que además, y los resultados ya los vimos, pero bueno, sí, no han visto Lili Telles, Riva Palacio, Mauleón, que son estudiosos pero vendidos, no han visto y no recuerdan la historia. La derecha, ultraderecha en este país no tiene margen de maniobra porque la acabamos de vivir, Vicente. Por eso los echamos en 2018. En 2018 los echamos, ratificamos el triunfo en 2024. Entonces, la ultraderecha no tiene camino, no sabe para dónde ir. Así que, ¿cuál es su única esperanza? Este, Donald Trump. Trump. Trump es su única esperanza, Vicente. Un personaje asesino, un personaje que quiere intervenir en todo el mundo, un personaje abusivo. Así que están aprovechándose, subiéndose al camión de Donald Trump. ¿Se les va a cumplir? Yo asumo que no, Vicente, porque incluso, mira, suponiendo sin conceder que Donald Trump, que el ejército de Estados Unidos, ¿sí? Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llegaran a intervenir en México, tú sabes lo que pasa, hemos visto cuántas intervenciones, Vicente. Primero, habría caos en México, ¿sí? Pero estoy hablando, suponiendo sin conceder, que intervinieran. ¿Se iban a quedar estos grupúsculos en el poder? Claro que no, Vicente. Ni Salinas Pliego, ni ningún otro personaje de extrema derecha de los conocidos en México asumiría el poder si Estados Unidos llegara a invadir México. Claro que no. Lo determinaría en este caso Donald Trump. Y créeme que estaría muy lejos de imponer alguno de estos. En todo caso, traería algún embajador plenipotenciario para gobernar México. Esa es la verdad. Claro. Entonces no saben ellos que no van a gobernar. Ay, pero es producto, uno, del desconocimiento de Lili Telles, que es una ignorante, la verdad. No se trata de que haya hecho nada más o que tenga preparatoria trunca, Vicente, no, porque hay gente que es muy preparada
que es autodidacta, y eso es muy válido. No aquí, en todo el mundo es válido, pero esta mujer es analfabeta políticamente hablando. Es analfabeta. Oye, Entonces, sí, Vicente. sí, no, te quería decir también en otro tema, antes de que nos gane el tiempo, que Mary Sainz, la esposa de Israel Vallarta, durante la madrugada me mandó un mensaje, pues alertándome, al público en general y medios de comunicación. Les compartimos que después de que la Fiscalía General de la República apeló fuera de tiempo y que un tribunal admitió contra sentencia absolutoria de libertad a favor de Israel Vallarta, mañana, o sea, hoy, a las 10 de la mañana habrá audiencia de vista en el segundo tribunal colegiado de apelación del segundo circuito en Toluca, Estado de México. Ahí estaremos esperando no sea verdad lo que difama Ezequiel Elizalde con Ciro Gómez Leiva, que la fiscalía los está apoyando. Ojalá que no sea fabricando algo más, dice Mary Sainz, la esposa de Israel Vallarta. A ver si lo podemos buscar, mi querida Ceci, a Israel o a Mari. Pero bueno, el caso Vallarta nuevamente hoy toma vuelo con esta audiencia de vista, mi querido Paco. Vicente, esas son las venganzas del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. No está documentado ahora, está documentado hace años, incluido a Pepe Rebeles. Documentaron esos testigos que declaran contra Israel Vallarta, están inventando, fueron fabricados, fueron casos, uno de Eduardo Margolis, dos de Genaro García Luna, tres del fiscal general de la República. Hay casos inventados y estas son las venganzas o los acuerdos, en este caso del fiscal general con Eduardo Margolis, que es un personaje oscuro, que fue agente del Mossad y que él manejó en mucho todas las cosas oscuras en el caso de Israel Vallarta y Florence Cassés y aquella banda de aquella banda inventada de los zodiacos. Vicente, hablar del fiscal Gertz Manero, aquí lo hemos hablado muchas veces, tiene una agenda independiente, va caminando en sentido contrario a la justicia, en algunos casos se ha apurado, es cierto, pero es producto de la solicitud o de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presta atención a ciertos casos, pero el fiscal Gertz Manero tiene su propia forma de negociar, esa es la palabra, la justicia, y yo lo he dicho, Vicente, no lo digo ahora, es un hombre vengativo, es un hombre revanchista, es capaz de venderle su alma al diablo, negociar con todo el mundo. ¿Por qué no le... Mira, allí en la fiscalía de él desapareció el primer expediente de Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional priista, así que Gertz tiene, así hay que tener cuidado, Israel debe tener cuidado, Gertz tiene una agenda personal, una agenda que sirve a otros intereses, y yo digo que en este caso a los de Eduardo Margolis y a una prensa que sirvió muy bien a Genaro García Luna, a Eduardo Margolis, a Norma Lucía Piña Hernández, al Poder Judicial viejo, para mantener por casi 20 años, están por cumplirse, mira, en diciembre se cumplirían 20 años de tener preso a Israel Vallarta Cisneros. Así que sí hay que tener cuidado, Vicente, pero hay que entenderlo como una venganza del fiscal general de la República y una venganza en especial de Eduardo Margolis, que ha mantenido un bajo perfil, pero ahí está Margolis, el agente Ujú. del Mossad, el servicio de inteligencia de Israel, Vicente. Así es, Paco, déjame saludar al maestro Jaime Hernández, que también ya llegó para hablar sin censura. Querido Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jaime Hernández es corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero por décadas, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos, que no se puede perder y que no debe dejar de apoyar de lunes a viernes a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, y también gran amigo de Sin Censura. Lili Telles aventándose otro discursito así de esos pedorros pidiendo ayuda de Donald Trump, dándole la razón a Donald Trump. Hablábamos del caso de Israel Vallarta, que hoy regresa a una audiencia. Está también el caso de el ex senador panista Gustavo Madero, que millonario y todo anda pidiendo
la pensión del bienestar. Está bien, es un derecho constitucional, pero que no sean hipócritas. Entre otras cosillas que tenemos por ahí, mi querido Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estaba escuchando atentamente el análisis del maestro Paco Cruz. Coincido con él en el sentido de que lo que está haciendo Lili Telles es aferrarse a lo que le queda, porque hay que tener en cuenta que si se aprueba, que creo que se va a aprobar la nueva ley de reforma electoral que mandará la presidenta el próximo año, Lili Telles se queda pues sin hueso, literalmente. Entonces, lo que tiene que hacer es defender a su patrón real, el señor Ricardo Salinas Pliego, para mantenerse pues en el escaparate televisivo. Pero yo creo que está cometiendo pues un error, pero claro, díganle esto a Lili Telles y no lo va a entender, como dice el maestro Paco Cruz. Lili Telles es una atorrante, una ignorante, ¿no? Pero yo creo que toda esta gente lo que tiene en común, tanto Lili Telles como Ciro Gómez Leiva, toda esta gente, los Alarraqui, el Saco de Pus, la Mataviejitas, Beatriz Pajés, es este odio incontenible que le profesan a Andrés Manuel López Obrador y hoy a Claudia Sheinbaum. Saben, yo creo que el odio creo que es la cólera de los débiles, de los miserables, de los pusilánimes, porque el odio es el último recurso que tienen los mediocres, la gente que no ha sido capaz de mover al pueblo, de convencer al pueblo, de convencer a las audiencias, porque es un sector minúsculo que le sigue haciendo el caldo gordo a gobiernos como el de Estados Unidos, lo cual es toda una, pues qué tristeza, ¿no? Que lleguen a ese extremo. Por cierto, que ayer estaba escuchando una de las conferencias de prensa de Rocío Nale. Impresionante la gobernadora de Veracruz, cómo responde ante toda una serie de ataques. Y decía ella, no, 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 estos ataques vienen de un sector chiquititito, que no están de a gusto con lo que está ocurriendo en el país. Y los aplanó retóricamente la gobernadora de Veracruz porque está en medio de una campaña de ataques brutal, la gobernadora de Veracruz. Así es que yo creo que vamos a enfrentarnos, sobre todo en el arranque del 2026, a una campaña aún más vociferante. Ayer Saco de Puz en el programa de Alarraqui dice, en esta no se las vamos a dejar pasar. Ay, por ahí no va a pasar. Eso no va a ocurrir la reforma electoral. Entonces te habla, y ¿se acuerdan de aquella famosa frase de Luis Echeverría que hablaba de los enanos del Tapanco? Pues ándale, así, los enanos del Tapanco andan sueltos, cada quien imaginando que enfrentan a gigantes cuando son molinos de viento que hace girar el pueblo. Y yo creo que no va a llegar a ningún lado. Ahora, lo preocupante y más que preocupante, lo frustrante para mucha gente como yo, es el hecho de que Ricardo Salinas Pliego, pues, está siendo la víctima y todo con el fin de presentar este gobierno como un gobierno represor, que no permite la libertad de empresa. Ayer, el ridículo publicando una columna en el Universal asegurando que él es amante de la libertad. Dice, Dios mío, ¿no? Y asegurando que dice aquí, si los gobiernos destruyen las libertades económicas, acaban también con las libertades personales y políticas. Esta forma de parafrasear el ideario político de la gente que siempre vio con buenos ojos la libertad, pero acomodarla a sus necesidades ya es una canica cascada. Tan cree en la libertad que está en la libertad de no pagar impuestos el hijo de la chingada. Exactamente. Leen las cosas a su conveniencia.
todo con el fin de defenderse como gatos panza arriba. Pero la gente ya no es estúpida. Ahora, a mí lo que sí me gustaría, y muy mucho, yo disfrutaría muy mucho que le requisaran el canal Azteca, de plano o alguna de sus empresas, pero sobre todo el canal Azteca, de Televisión Azteca, ¿por qué? Porque el televisión de canal TV Azteca la ha utilizado como su trinchera particular para destilar odio, para propagar información, desinformaciones que incluso pues atentan contra la seguridad de los ciudadanos. ¿Se acuerdan aquel papel durante la pandemia? No, 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 barbaridad y media que se ha transmitido por ese canal. Yo creo que ese canal tiene que ser requisado, tiene que ser intervenido. Y yo creo que el gobierno de Claudia Sheinbaum, sí ha tenido la exquisitez, el cuidado, así como lo tuvo López Obrador, de no dar esta impresión de ser gobiernos represores. Pero yo creo que el pueblo tiene ya ganas de que se termine con esta historia. Si el señor Salinas Pliego se quejaba y decía, yo quiero que ya termine esta pesadilla, yo digo, yo quiero que ya terminemos con esta piedra en el zapato que ha estado jode, que jode, jode, que jode, que se intervenga su canal. Ayer mismo la Bolsa Mexicana de Valores suspendía por 20 días más a Electra. ¿Por qué? Pues porque no cumplen con las condiciones, son calificadas, así como el canal TV Azteca, como empresas zombies que permanecen en esa condición porque parece ser que están ahí robando oxígeno a otras empresas. En fin, yo creo que algo se tendrá que hacer porque si después de todo esto, Ricardo Salinas Pliego no paga y se da el lujo de huir al extranjero, qué sé yo, la verdad es que va a haber un tremendo descontento de los ciudadanos porque el gobierno de México, una vez más, es incapaz de meter en cintura a estas gentes porque ya basta de porque luego después ocurre como los Ernesto Zedillos, que desde España despotrica contra el gobierno, Felipe Calderón, que anda como si no hubiera roto un plato, Enrique Peña Nieto, que está disfrutando de su inmensa fortuna que acumuló durante sus 6 años de presidencia, o el loquito de Vicente Fox. Yo creo que ya en México tiene que haber rendición de cuentas, y yo creo, espero que este gobierno ya, por favor, ponga un alto a este tipo de personajes. Ya llegó Norman Pearl, compañeros, amigos, maestros, el querido Norman Pearl que lo espera usted que nos está viendo y escuchando junto a Paco, junto a Jaime, de 7 a 9, ahí con Norman Pearl, en Norman Pearl TV, de lunes a viernes. Hay que apoyar también este esfuerzo en el duelo de bastonazos entre Norman, Paco y Jaime. Y a ver, para que llegues y dejes la víbora chillando, querido Norman, lo que hace el gobierno de Donald Trump es una represalia contra el gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, a solo horas de que la doctora Claudia Sheinbaum dijera que no está de acuerdo con los ataques de Estados Unidos en el Pacífico contra supuestas narcolanchas, a solo horas de que dieran esta conferencia conjunta el secretario de Marina y el secretario de Relaciones Exteriores, que vamos a retomar en el transcurso de la mañana, precisamente porque se ha rescatado a un presunto sobreviviente de uno de estos ataques de las autoridades estadounidenses. Donald Trump cancela vuelos, rutas. La administración de Donald Trump anuncia que se han cancelado todas las rutas aéreas originadas desde el AIFA hacia diversos puntos de Estados Unidos. El Departamento del Transporte de Estados Unidos, que por cierto es dirigido por el esposo de la conductora de los espacios en Fox, que entrevistan a Lito, que entrevistan a Lili Telles. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿eh? El esposo de la conductora que entrevista a estos personajes en Fox es el secretario del Transporte de Estados Unidos y ha revocado autorizaciones para 13 rutas aéreas desde el AIFA,
tanto existentes como futuras, y acusa pues que no están de acuerdo con decisiones que se tomaron desde el gobierno de AMLO. ¿Son represalias? ¿No son represalias? También a solo horas de que se anunciara por parte de Trump y de la propia doctora Claudia Sheinbaum que se ponía una suspensión al tema de los aranceles. ¿Cómo ves, mi querido Norman? Buenos días. Hola, buenos días, Vicente, Jaime, Paco, audiencia de Sin Censura. Pues sí, ciertamente ellos lo asumen como como un castigo, como una sanción por eventuales incumplimientos del gobierno de México desde 2015. Es decir, hubo un acuerdo de transporte aéreo de 2015 y aparentemente México no lo cumplió. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, porque México tomó una medida de carácter unilateral de llevar todo el servicio de carga al Felipe Ángeles, ¿no? Ellos aparentemente no estuvieron de acuerdo. Aquí me refiero básicamente al Departamento de Transporte de los Estados Unidos con Sean Duffy, ¿no? Que forma parte pues, de toda una estructura, de todo un grupo, un grupúsculo adherido a Donald Trump para ser verdugos en el momento en que se les requiera. Ahora, estas 13 rutas de aerolíneas mexicanas, pues algunas salen de el AIFA y aparentemente están cancelando algo así como 4 o 5 vuelos y el resto eran rutas que por cierto ya fueron vendidas y que empezarían a operar a fines de año, ¿no? Así que esto no debe ser interpretado de otra manera que un castigo, una sanción, pero que va más allá del tema aeronáutico, porque eventualmente tanto los mexicanos como los estadounidenses necesitan un flujo numeroso de rutas que satisfagan sus expectativas de vuelo, de transporte, de turismo. Y bueno, pues ellos simple y llanamente están pasando por alto las necesidades de este turismo que beneficia a ambos países para poder establecer una condición de poder, ¿no? Una condición de una imposición de un respeto invocado por, aparentemente, lo digo yo, un acuerdo de transporte aéreo de 2015 entre ambos países. Donald Trump sigue insistiendo en sancionar a México con el cuidado que significa un comercio entre ambos países que ronda los 800,000 millones de dólares. A Estados Unidos también afecta cualquier afectación a México, entonces es cuidadoso Trump en todo lo que hace, pero no deja de establecer ciertas condiciones de fuerza con el argumento de que, para empezar, México está coludido con el narcotráfico. Me refiero al gobierno de México. Y esto va a ser siempre una narrativa que maneje Trump como un elemento de presión, como un elemento de negociación. Este tipo es un negociador natural, pero desde el poder, porque si el tipo tuviera que negociar en igualdad de circunstancias, siempre sería derrotado porque no es un hombre brillante. Así que bueno, pues estamos viendo que desde todos los ángulos Trump quiere sancionar a América Latina y México. Bueno, pues México es probablemente el país más avanzado en términos de desarrollo político, sociopolítico en América Latina, y Estados Unidos difícilmente puede cuestionar estos avances, estos triunfos. Y claro, tiene que estar estableciendo Trump una condición distinta para presionar, pero sin exagerar, sin ir más allá, porque sabe perfectamente bien que están en juego, ya lo decía yo, 800,000 millones de dólares de intercambio, que no los tiene con cualquier otro país del mundo, con ningún otro país del mundo. Así que tenemos que ver y estaremos viendo seguramente en el futuro
ataques velados o ataques abiertos en contra de México por parte de la administración de Trump. Yo creo que el gobierno de México ha actuado con mesura. La presidenta es bastante tranquila, mesurada, objetiva cuando de Trump y su gobierno se trata. ¿Por qué? Porque ese es el papel que le corresponde como un mandatario responsable. No puede asumir una narrativa ni puede asumir un enfrentamiento como eventualmente lo puede hacer Petro desde una condición de intercambio y de relación comercial diferente, ¿no? La presidenta creo que actúa con bastante mesura, mi querido Vicente. Así es, y creo que con bastante mesura también habla ayer en la mañanera del pueblo de esta primera supuesta narcolancha cerca a costas mexicanas que hunde el gobierno que encabeza Donald Trump. En esa mesura vamos a ver también cómo responde después de lo que anuncian los secretarios de Relaciones Exteriores y de Marina en una conferencia de prensa ayer. En la jornada, en la portada de la jornada, revoca 13 rutas Trump a Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús, veta Trump al AIFA. El Departamento del Transporte ordena cancelar todos los vuelos de pasajeros y carga. El diferendo data desde el 2023. Aerolíneas estadounidenses enfrentan condiciones desiguales e injustas, dicen las autoridades del gobierno de Donald Trump. La medida llega casi a final de año con las fiestas decembrinas encima y afecta destinos, dice el periódico La Jornada, como Nueva York, Los Ángeles y Miami. En torno a lo de la primera supuesta narcolancha hundida en costas cerca a las costas mexicanas, ya en aguas internacionales, dijo la presidenta, llama a la Secretaría de Relaciones Exteriores a Ron Johnson, el embajador de Estados Unidos en México. Y bueno, sobre estos temas, si quieres dejo algunos otros más sobre la mesa, mi querido Paco. Por ejemplo, aquí debo de tener algunos otros temas. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó a frenar las estrategias dilatorias, las estrategias Salinas Pliego, que han retrasado por años la resolución de juicios fiscales. Este mes se impusieron multas a 2 grandes empresas por promover recusaciones injustificadas contra ministros y en los próximos días prevé revocar acuerdos de Norma Piña que permitieron a compañías reabrir amparos en los que habían perdido litigios millonarios. Insisto también en el tema para esta segunda ronda, maestros, de Gustavo Madero, uno de los críticos más férreos, más duros contra la 4T y sus programas sociales, y ya fue a pedir su pensión del bienestar el señorón. Hablando de hipócritas, bien decía Andrés Manuel López Obrador, la hipocresía es la base del conservadurismo. Bueno, pero antes de escuchar tus opiniones, maestro Paco Cruz, luego Jaime Hernández, Norman Pearl, déjenme ir precisamente a algunas de las declaraciones del canciller Juan Ramón de la Fuente y el almirante secretario de la Marina, que ayer tuvieron conferencia de prensa conjunta sobre este hundimiento de una supuesta presunta narcolancha muy cerca a las costas mexicanas, de este ataque desde donde se logró rescatar a un sobreviviente, a una persona que sobrevive a este ataque de las autoridades del gobierno que encabeza Donald Trump. Vamos a ver, escuchar, Ceci. Que nos acompañan en este acto. A continuación, se proyectará un video de la Secretaría de Marina. México navega con rumbo firme en el escenario internacional. La Secretaría de Marina, Armada de México, con disciplina, visión estratégica y vocación de servicio, representa con orgullo la soberanía nacional.
impulsa los intereses marítimos nacionales y la presencia de México en el mundo. La cooperación entre las Secretarías de Marina, Armada de México y de Relaciones Exteriores se basa en los principios de no intervención, solución pacífica de controversias y libre determinación de los pueblos. Así, orientamos misiones, iniciativas de cooperación y la presencia mexicana en el extranjero. Claro ejemplo es nuestro emblemático buque Escuela Cuauhtémoc, el cual surca los mares del mundo, llevando el mensaje de paz y buena voluntad del pueblo mexicano desde 1982. A lo largo de 43 años, nuestro embajador y caballero de los mares ha navegado los océanos, llevando a bordo cadetes, cultura y espíritu solidario. El buque Cuauhtémoc no solo forja a mujeres y hombres de mar, sino que también fortalece los lazos de amistad entre naciones, sumándose a los esfuerzos de la Secretaría de Relaciones Exteriores por promover los intereses nacionales y fomentar la cooperación internacional en favor de la humanidad y la paz. La participación de la Armada de México en ejercicios multinacionales como UNITAS, RIMPAC y TradeWinds, junto a las armadas de otras naciones, reafirma el compromiso de México con la seguridad marítima y la estabilidad internacional. Del mismo modo, la participación de personal en misiones de paz de la ONU en América, África y Asia fortalece la colaboración global y proyecta a México como un actor responsable en la promoción del entendimiento y la paz mundial. Ante desastres naturales y emergencias internacionales, México ha demostrado solidaridad y compromiso humanitario. A través del despliegue de buques de la Armada, se ha brindado asistencia a naciones hermanas afectadas por catástrofes. El equipo de búsqueda y rescate urbano, USAR Marina, ha destacado por su entrega y profesionalismo en misiones internacionales. Su disciplina y vocación de servicio no solo salvan vidas, sino que también fortalecen los lazos de cooperación y confianza con la comunidad internacional. Estos actos protocolarios fortalecen la confianza mutua. Nos unen, señoras y señores, la defensa del interés nacional, la protección de nuestra soberanía y la lealtad a nuestras instituciones. El convenio interinstitucional que hoy suscribiremos ordena, eleva nuestra cooperación con un propósito fundamental: que la voz de México se escuche fuerte y clara como ha sido dentro y fuera de nuestras fronteras. La política exterior y la diplomacia no pueden comprenderse cabalmente sin una historia ligada a los mares y a los océanos. Nuestros primeros tratados abordaron temas, sí, de paz, de amistad y de comercio, pero también de límites y de navegación. Bueno, mi querida Ceci, creo que tenemos un desfase ahí en el sistema. Vamos a ver y escuchar las declaraciones. Doctor Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores. Querido canciller, buenas tardes. Autoridades que nos acompañan, excelentísimos representantes diplomáticos acreditados en México, agregados militares, navales y aéreos de naciones amigas, titulares de los organismos internacionales con presencia en nuestro país, distinguidos invitados especiales, damas y caballeros, muy buenas tardes. El vínculo entre los mares y la diplomacia tiene su origen histórico profundamente arraigado en los cimientos de nuestra nación. El 4 de octubre de 1821, en el México recién gestado,
Se crearon los Ministerios de Guerra y Marina y el de Relaciones Exteriores. Desde entonces hasta nuestros días, ambas instituciones han sido pilares en la protección y definición de los intereses y valores nacionales, la soberanía, la paz y el respeto internacional. Hoy, a más de 2 siglos de distancia, ese lazo histórico que los une, vuelve y se fortalece. El acto que nos reúne el día de hoy simboliza la unión de la diplomacia y las acciones navales, la convergencia de la política exterior y la seguridad marítima internacional. El convenio marco de colaboración que hoy suscribimos entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Marina destaca un nuevo horizonte en la diplomacia naval mexicana. Mediante este instrumento, reforzamos nuestra cooperación en actividades conjuntas, en la promoción de los proyectos prioritarios del Gobierno de México y en la formación de cuadros especializados a través de la alianza entre el Instituto Matías Romero y el Centro de Estudios Superiores Navales. Bueno, pues ahí están algunas de las declaraciones en la conferencia de prensa conjunta, que en realidad, creo yo, lo más importante era aclarar ciertas cosas en torno a esta supuesta narcolancha que fue despedazada, aniquilada desde las autoridades estadounidenses. Y bueno, el sobreviviente del que hablaba ayer precisamente la presidenta. Mi querido Paco, voy contigo con tus comentarios, con tus opiniones o incluso otros temas que consideres, maestro. No, Vicente, mira, es que hay muchas interesantes. Voy a tocar 2 temas. El de la lancha ya lo toqué. Donald Trump es un asesino y va a seguir siendo un asesino toda la vida. Pero hay 2 temas que son bien bonitos. Mira, por ejemplo, la pensión del bienestar de Gustavo Madero Muñoz, que fue dirigente del PAN, senador. La recibe Gabriel Cuadri de la Torre, Arturo Montiel, Ernesto Rufo Apel, Fernando Canales Clarión, que fue gobernador de Nuevo León, y mira, un personaje interesante que todo el mundo lo va a ver, la panista, ex senadora Luisa María Calderón Hinojosa, que tiene 67 años, fue diputada federal y es hermana, sí, de Felipe Calderón Hinojosa. Pero mira, David, hay multimillonarios recibiendo la pensión universal. David Garza Lagüera, uno de los hijos de Eugenio Garza Sada, fundador de la cervecería Cuauhtémoc y del TEC de Monterrey. Él se inscribió en 2019, para que veas, desde que inició el programa. Así que la pensión de adultos mayores no solo sirve a nosotros, los que no tenemos dinero, Vicente, ellos multimillonarios o millonarios como Gustavo Madero, el panista Gustavo Madero Muñoz, también reciben su pensión del bienestar. Por ahí tenían mis archivos que Laura Zapata, esta tipa también que despotrica contra todo, también recibe su pensión de adultos mayores, pero en la política, eso nos quiere decir que la política social, primero del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, criticada por todo mundo y por la oposición, y ahí que sigue muy bien la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, beneficia a todo mundo. No tiene ningún tinte partidista ni nada. La reciben millonarios, multimillonarios, que para mí es una vergüenza, pero bueno, tienen derecho a ella, hay que decirlo, es legal, es universal, pero lo reciben la gente que no tiene recursos, Vicente. Así que esa foto de Gustavo Madero Muñoz es buenísima. Lo recuerdan, seguramente mucha gente lo recuerda porque es aquel personaje que apareció, ¿te acuerdas? En una pijamada de Xóchitl Gálvez en el Senado, y es aquel tipo que le tira la pierna encima a Xóchitl Gálvez. Pero mira, bueno, déjame decirte, lo del AIFA es bien importante, Vicente, es bien importante porque si bien es cierto que la medida deriva de una supuesta violación del contrato o de los acuerdos México-Estados Unidos, el castigo al AIFA tiene mucho más a mar de fondo. Le cancelaron ayer 13 rutas operadas por aerolíneas mexicanas, Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús, hacia territorio estadounidense. ¿Y cuándo las cancelan, Vicente? Cuando se acerca el Mundial de Fútbol.
está cerca, tiene mucho que ver. Seguramente cuando pase el Mundial va a regresar todo a la normalidad, más allá de los desacuerdos, pero tiene mucho que ver con el Mundial de Fútbol. ¿Sabes cuánto dinero se va a mover? Millones y millones y miles de millones de dólares. Así que la cancelación de rutas reduce la conectividad entre México y Estados Unidos, pero uno de los principales países de origen de los visitantes que se esperan para el Mundial va a ser México, y de ahí México a Estados Unidos. ¿Qué están cancelando desde el AIFA? Los vuelos charter. Los vuelos charter. Esta medida se suma a las tensiones logísticas previas al torneo. El AIFA fue designado aeropuerto oficial para la llegada de algunas delegaciones y aficionados. Así que lo que está haciendo la Secretaría de Transporte de Estados Unidos es castigar al AIFA por motivos económicos cuando se acerca el Mundial de fútbol. El AIFA y su papel en el Mundial, y a pesar de las restricciones, seguirá siendo un punto estratégico para el Mundial de Fútbol 2026. Lo que hace Estados Unidos es castigar eso, Vicente, para tratar de beneficiar las rutas o las aerolíneas de Estados Unidos. Va a dejar que se acaparar el negocio solo para Estados Unidos. No, México va a ser muy importante, Vicente, y hay que tener cuidado, pero yo lo veo, aparte de lo que explicó Norman, que tiene razón. La verdad es que para mí es un castigo a partir de que se acerca el Mundial de Fútbol, Vicente, Jaime y Norman. Oigan, por cierto, me alerta Jaime, el maestro Jaime, de una columna en el Reforma de el perro Aguayo, digo, de Sergio Aguayo, aquel que escribió que no sé qué cosas de Vicente Serrano y de los youtuberos que arreglan las preguntas en los pasillos del Palacio Nacional. Adiós al 11, dice, sigue sangrando, respirando por la herida, Sergio Aguayo. Un informe financiado por la Unión Europea, una historia sobre la prensa crítica y la cancelación de Primer Plano de Canal 11, confirman que la libertad de prensa está vapuleada, pero no vencida. En julio de 2025, el informe Enfoque País México, financiado por la Unión Europea, puso a México en la categoría de máxima preocupación junto a Venezuela, El Salvador, Bolivia y Argentina. La investigación detalla las amenazas constantes contra quienes defienden derechos de todo tipo y quienes ejercen el periodismo independiente. En México, la libertad de expresión se ejerce en condiciones de alto riesgo por los altos índices de violencia contra periodistas. Así pues, una parte de la comunidad internacional está preocupada por la deriva autoritaria mexicana. Hace días apareció en inglés un libro de Andrew Paxman, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, sobre la prensa independiente. ¿Será que Paxman, voy a buscar el libro porque creo que en algún momento me entrevistó Paxman para un libro, a lo mejor es sobre periodismo independiente? Pero bueno, termina su columna diciendo, don Sergio Aguayo, extraño al Canal 11 que conocí. Su transformación hizo inevitable el adiós abrupto. Cambiaron ellos. Yo sigo plantado sobre los mismos principios. No, bueno. Mire, por más diferencias que pudiera tener yo con formas y personajes, por más crítica que sea mi opinión, pues no. O sea, no me la chiflen, que es cantada, diría el maestro Zenén Ceferino. Ahora resulta que Sergio Aguayo es más alto que el 11. Yo aquí estoy firme y extraño ese Canal 11 que teníamos sobajado, Leonardo Curcio, María Amparo Casar, ¿quién más era? Mariano Schettino, Ezra Chabot y yo. No mames, por favor. ¿Qué dice Paco? No te escucho, Paquito. Macario el Cretino. Ah, sí, sí. Y Leonardo Curcio. Y, bueno,
La pinche soberbia se los está comiendo, mi querido Jaime Hernández. Sí, cuando leí esta columna me acordé de la canción de Rocío Dúrcal, La gata sobre el tejado, la gata bajo la lluvia. Bajo la lluvia. Exacto, se siente, la lees y dices, ay, pobrecito gato, está abandonado a su suerte, desvalido, está llorando, lamentando el hecho de que Canal 11, y como lo despidió a él, por eso dice, adiós al 11, ¿no? Y básicamente narra cómo Renata Turrén, la directora del Canal 11, de un día a otro se presentó para decirles que ya se había acabado su ciclo. Y claro, dice, y lo extraño es que teníamos los máximos índices de audiencia, dice este señor Sergio Aguayo, y se ya han metido a youtuberos, han metido a gente, pero aquí se cuida muy mucho de no pelearse, porque ya ves cómo le fue la vez pasada, y entonces dice, bueno, yo respeto a algunos youtuberos con los cuales yo tengo algunas conversaciones, pero básicamente menospreciando la barra, el cambio de barra de opinión del Canal 11 y señalando que esto es muestra de cómo en México, porque lo quitaron de ese programa, ya no se respeta la libertad de expresión, ¿no? Y uno dice, bueno, este señor de verdad, ¿eh? Fíjate, aquí te das cuenta de la profunda deshonestidad de Sergio Aguayo como intelectual. Es un intelectual orgánico que tuerce las cosas, intenta torcer el contenido de un libro como Andrew Paxman, pero no llega al fondo de lo que ha pasado realmente. ¿Cuál ha sido la principal amenaza al periodismo independiente? No lo aborda. Y la principal amenaza al periodismo independiente ha sido no el arrebato o una decisión de la señora Torrent de terminar con ese programa, no. La principal amenaza al periodismo independiente es la alianza que forjaron durante mucho tiempo el poder político y el poder económico en México. En todos los medios de comunicación, desde los medios impresos hasta la radio y la televisión, se sumaron de forma alegre al desfile del neoliberalismo, les importó un carajo la audiencia, publicaban lo que se les pegaba la gana, le rendían tributo a sus patrones, al gobierno en turno, y ahora pues no, las cosas no funcionan así en México y por eso están tan enrabietados. Yo mejor le voy a recomendar al señor Sergio Aguayo que lea este libro, The Racket, de McKenna. Es un libro que expone cómo el neoliberalismo se hizo con el control, no solamente de naciones, expropiando, privatizando, sino también haciéndose con el control de la prensa, para a través de la prensa ir devorando, ir privatizando sectores del sector público. Así es que menos milonga, señor Sergio Aguayo, más honradez, pero sospecho que a usted no le queda mucha. Conste, insisto, que aquí hemos sido críticos, pero nunca vamos a irnos al otro lado de la luna. No, por favor, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Mi querido Norman Pearl, ¿con qué vas a cerrar tú? Bueno, nada más quiero coincidir con el tema de Sergio Aguayo, cuando él, pues con nostalgia, enumera los éxitos que tuviera Canal 11, con personajes que después se fueron descubriendo, estaban ligados a la corrupción, ¿no? Todos estaban ligados a la corrupción y todos tenían, a excepción de Lorenzo Meyer, desde mi punto de vista, todos tenían una razón para defender ese pequeño hueso. Hay que reconocer que hubo una enorme oposición por parte de todos nosotros porque Canal 11 mantuviera durante el sexenio de nuestro presidente López Obrador a estos personajes a pesar de los ataques sistemáticos en contra de su propio gobierno. Creo que la retirada por parte de Canal 11 de esta gente, de este cartel, pues bueno, pues es un intento por satisfacer las expectativas que teníamos todos en un Canal 11 que fuera un poco más libre, más independiente y sobre todo más honesto.
en la difusión o en el análisis de los temas que ellos solían hacer. Rescato, lo vuelvo a decir, a Lorenzo Meyer de este grupo, y bueno, pues me solidarizo también con la idea de que no puede estar en un canal oficial una gente que te esté golpeando todo el tiempo. Además recuerden a López Portillo cuando decía, pues no les pago para que me peguen, ¿no? Y nosotros sentíamos que era un poco eso, ¿no? Que el gobierno del presidente López Obrador les permitía, por democracia, que siguieran golpeando a pesar de estar cobrando dentro del presupuesto oficial. Y esto, pues nunca fue aceptado por nosotros, que asumíamos no deberían de tener ese escaparate tan importante que fueron dilapidando de una forma grotesca con el tiempo, mi querido Vicente. Pues bueno, ya estamos a punto de que llegue la mañanera. Yo me despido, me pueden encontrar, por supuesto, como Norman F. Pearl en X y también en Facebook, en 2 cuentas, y más tarde, de 7 a 9 de la noche, en un programa que hemos tenido el placer de compartir con mucho gusto con el maestro Paco Cruz y el maestro Jaime Hernández, mi querido Vicente. Claro que sí, de 7 a 9, el duelo de bastonazos en Norman Pearl TV con Paco, con Jaime y con Norman. De 7 a 9 en Norman Pearl TV. Ahí los esperan todos los días, de lunes a viernes. Mi querido Jaime, también tú de lunes a viernes esperas a nuestra gente, a nuestra audiencia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a las 2 de la tarde en No Apto para Cínicos. Así es. Suscríbanse para que conozcan la deslumbrante idea, los editoriales, sobre todo de Yago Batusay, que en 5 ladridos es capaz de discernir cualquier tema, el que le echen. Los espero hoy a partir de las 14 horas y donde vamos a abordar también hoy en un acuerdo in extremis. Los campesinos han llegado a un acuerdo de subsidios que va a alcanzar los 950 pesos por tonelada. Vamos a ver si esto consigue desactivar la amenaza de seguir estrangulando vías de comunicación, queridos amigos. Claro que sí, @Jaime Journo en lo que era Twitter, ahora es X, ahí lo espera también Jaime, en donde está dando la batalla. Mi querido Paco, ¿por qué no cerramos con tus redes sociales? Vicente, Jaime, Norman, yo ya saben, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos al rato si hace falta, Vicente, y si no, mañana muy temprano. Jaime, Norman, nos vemos esta noche de 7 a 9 con Norman Claro Pearl. que sí. Un abrazo, Paco, un abrazo, Jaime, un abrazo, Norman. Gracias, maestros. Y por extraño que resulte, siguen sufriendo nuestros